¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Ok, ok. ¿Cómo están? Buenos días. Hoy estamos 4 de julio. Creo que es tiene que ver con la fiesta nacional de Estados Unidos. Lunes 4 de julio, semana 10, semana de Historia Universal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Janina? Buenos días. A ver, ya nos entramos, bueno, ya hoy nos toca entrar al siglo XVIII. Vamos a ver también parte del siglo XIX, cuando hablemos un poco de la revolución industrial, la primera fase al menos. Profesora, ¿Sí? ¿Alguien? profesora, buenos días. Una pregunta. Si Dime, en Juan un Carlos. examen me dice, si en un examen me viene la pregunta, ¿cuáles fueron las causas para las guerras civiles? ¿Qué puedo marcar? ¿La posición del Cusco o la capitulación de Toledo? A ver, te preguntaban de las guerras civiles en general, porque siempre te tiene que dar ahí, recuerda la pregunta tipo de eco, te tiene que dar un contexto, ¿no? Te tiene que dar un contexto, porque una cosa es la causa inmediata, o sea, recuerda que se disputan el Cusco, pero también recuerda que ese problema del Cusco está vinculado con la capitulación de Toledo, pero si es la causa inmediata, definitivamente es el control del Cusco. Recuerda que lo vimos incluso, o sea, está marcado en la separata, ¿no? Con una cuestión cronológica. Yo les comentaba, no tengan en cuenta que desde la capitulación de Toledo van a comenzar estas tensiones porque más privilegios tiene Pizarro y menos privilegios tiene Almagro, pero finalmente las guerras, que es el momento donde se van a enfrentar y que recuerda que hay hasta 3 fases, el inicio es, o sea, la primera fase, que es la guerra entre los conquistadores, es la disputa por el Cusco. Así que siempre hay que leer, porque a veces puede haber uno que otro distractor, ¿no? A veces le dicen preguntas trampa, pero son distractores. Las preguntas están hechas así, con distractores para que tú puedas discriminar. Entonces siempre hay que ver la palabra clave, ¿no? ¿Cuál es la palabra clave en esa pregunta que te hacen, ¿no? Ok, bueno, vamos entonces a comenzar la clase de hoy, porque ya se habrán dado cuenta que comenzamos con las separatas con bastante contenido. Nos encontramos pues ya, en verdad, a puertas de la edad contemporánea, ¿no? Sobre todo por lo que vamos a trabajar el día de hoy, que son algunas revoluciones, ¿no? La más conocida, la Revolución Francesa, pero también vamos a ver la rebelión de las 13 colonias, etcétera, etcétera, ¿ya? Y la Revolución Industrial también, primera fase. Ok, voy a comenzar entonces de una vez. ¿Qué tal, Jorge Adriano, Grecia y Anina? Roger y Henry, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ok, vamos a comenzar entonces de una vez, ¿ok? Estamos, como les decía, semana 10, semana de Historia Universal, y hoy nos toca ver el siglo XVIII, también conocido como el siglo de las luces, ¿no? Y ese nombre definitivamente tiene una connotación muy interesante, que tiene que ver sobre todo con la razón, ¿no? A ver, espera un ratito, ya, perfecto. A ver, hoy nos toca hablar desde la Ilustración hasta la Restauración. La Restauración lo vamos a ver, como se dice, vamos a acercarnos, ya vamos a hacer como una aproximación, pero la Restauración la vamos a recordar también de aquí a 2 semanas, ya, sobre todo para vincularla con las revoluciones liberales del siglo XIX. Ya un ratito vamos a ir avanzando y ahí más o menos se van a dar cuenta a qué me refiero. Pero sí comenzamos ahora con la Ilustración. Entonces, como siempre, cuando vamos a acercarnos a un nuevo tema, hay que definir, ¿no? Y también siempre tiempo, lugar y la definición. Así como definimos en su momento humanismo, diferenciándolo de renacimiento, este es el momento para definir también ilustración, para ayudarnos un poco a entender qué es y qué no es sobre todo, ¿no? Entonces, la ilustración, vamos primero con la definición, fue un movimiento ideológico burgués. Siempre concéntrate, y yo aquí no sé por qué no he abierto. Ahí está, el puntero, que siempre me ayuda para hacer uno que otro garabato que puede ser útil. A ver, vamos. Aquí, movimiento ideológico burgués. Ya. Acá tienes palabras claves. Ustedes son chicas, chicos muy, muy perspicaces, así que ya creo que se dan cuenta, ¿no? Movimiento ideológico. Estamos hablando de, así como vimos el humanismo, van a haber propuestas, ya van a haber ideas, ya. Incluso de acá a unas semanas vamos a ver lo que es una ideología. Y una ideología es un conjunto de ideas, de ahí viene el término, eh, que más que nada representan los intereses, las luchas, podemos decir incluso, de una clase social, ¿ya? Eso vamos a ver con más detalle para el siglo XIX.
pero es bueno utilizar aquí el término ideológico porque finalmente son ideas, propuestas, y siempre recordando que el tema de la ideología siempre va a estar vinculado a un grupo social, ¿ya? Y justo acá al costadito de la definición está el grupo social, que ya te había comentado que ese grupo social que está allí como motor de la historia, siempre detrás, 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 buscando sus intereses. Recuerden que los burgueses han estado por allí, ¿no? Allí, antes que se consoliden como clase social, han estado por allí desde la época de las cruzadas, con sus intereses comerciales, luego ya se han consolidado cuando hemos hablado, pues, bueno, de la misma Baja Edad Media hacia Edad Moderna, definitivamente. También lo hemos visto financiando la imprenta, como mecenas del humanismo, del renacimiento, etcétera. Y ahora seguimos hablando de los burgueses, ¿ya? Eso es bueno comprender. Los burgueses ya se han consolidado como una clase, como un grupo social, ¿ya? Utilicemos el término correcto, como un grupo social enriquecido, ¿ya? Tiene el poder económico, pero busca también el poder político, porque recuerda que siglo XVIII, en un rato vamos a hablar, una vez creo que podemos decir, estamos en una sociedad de llamado antiguo régimen, ¿no? Una sociedad donde están los monarcas autoritarios, que luego ya los conocemos como monarcas absolutistas, hablamos de algunos ejemplos clases pasadas también, y en ese orden social, por un lado está el clero, por otro lado está la nobleza, y luego está el gran, ¿no? El conglomerado donde se encuentra la burguesía, el campesinado, los artesanos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, los burgueses tienen el poder económico y van a buscar el poder político. Ya es importante tener en cuenta eso. Entonces, la ilustración va a ser financiada, apoyada, detrás están los burgueses. Es un movimiento que propone ideas, ya vamos a ver cuáles son estas propuestas. Y la esencia de la ilustración, y donde viene el término justo como le decía, de siglo de las luces, es el uso de la razón. ¿Ya? Usar la razón, profe, ¿para qué? Para ser crítico, ¿no? Para promover, o sea, la razón te sirve, ¿no? La razón va a ser el medio, ¿ya? Para llegar al conocimiento, para llegar al pensamiento crítico y también para hacer cambios, para hacer reformas, ¿ya? No te olvides que estos burgueses ven como una enemiga la sociedad en la cual viven, que como acabo de mencionarte, es la sociedad del antiguo régimen. Profe, ¿qué significa antiguo régimen? Como hemos dicho, las sociedades donde... Ah, esta es una flecha. Bueno, en fin, era para subrayarlo sobre todo. Las sociedades donde hablamos de monarquías absolutistas, ¿ya? Eso es lo importante que deben recordar ustedes sobre el antiguo régimen. Perfecto. ¿Cuándo y dónde? La ilustración es propia del siglo XVIII. Por eso decimos que el siglo XVIII es el siglo de la razón, el siglo de las luces. Pero la ilustración se va a desarrollar principalmente en Europa occidental, pero sobre todo, siempre la gente casi mecánicamente dice, ah, ilustración, Francia. Pero en Francia va a tener un apogeo y sobre todo, pues Francia se va a convertir como que en el centro de la razón, el centro de ilustración, porque va finalmente estas ideas se van a, digamos, a concretar, ¿no? A materializar en una revolución, que justo combate al absolutismo, combate al antiguo régimen. ¿Ok? Entonces, bueno, el apogeo es en Francia, pero la ilustración también llegó a otros territorios, ¿ya? No podemos dejar de lado, quizás aquí no lo vamos a mencionar el día de hoy, bueno, en la separata o en el PPT, pero es bueno que tú recuerdes que Immanuel Kant, ¿ya? Que estaría más vinculado pues al territorio alemán en todo caso, también habló de la ilustración, tiene un trabajo sobre la ilustración, recuerda que nos habla del sapere aude, ¿no? Atrévete a conocer. Incluso es algo, a mí particularmente me gusta mucho lo que decía Kant, ¿no? Que la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Pero cuando habla de esta minoría de edad, es obviamente una analogía que él está utilizando para hablar, ustedes saben, cuando nosotros somos menores de edad, todavía nuestros padres eligen por nosotros, ¿no? Y a esto se refería Kant. Cuando él habla de la minoría de edad, se refiere a o sea, que no somos capaces de servirnos de nuestro propio entendimiento, o sea, sin que alguien más nos dirija, ¿ya? En este contexto, ¿quiénes serían los que nos dirigen? El rey, que decide por nosotros, la iglesia,
que decide por nosotros. Entonces hay que entenderlo siempre en ese contexto, ¿no? Quizás aquí no hablaremos de Kant, ustedes lo deben haber escuchado en su clase de filosofía. Y también es bueno, ¿no? Recordar y mencionarlo aquí, para que veas que también la ilustración tiene eco un poco más allá, pero seguimos hablando de Europa occidental principalmente, ¿no? Pero el apogeo es en Francia, sobre todo porque se materializa en una revolución. Antecedentes, y aquí me encanta ese antecedente, es uno de mis autores favoritos, ¿ya? Los antecedentes de la ilustración, bueno, si quieres irte súper atrás, tendríamos que hablar del humanismo, ¿no? Pero si hablamos, digamos, de unas décadas atrás, tendríamos que hablar principalmente de los pensadores británicos, ¿no? Estos ideales liberales que, por ejemplo, vamos a encontrarlos en los trabajos de John Locke. ¿No? Principalmente el pensamiento político de John Locke, porque yo sé que ustedes ven a Locke como, bueno, en filosofía también lo ven, ya lo ven pues en el siglo XVII, pero lo que nos importa aquí y la razón por la cual hemos colocado en la separata y aquí también es sobre todo por su pensamiento político. Ya te lo trato de resumir así al toque, al toque, al toque, al toque para que quede un poco más claro. A ver, quizás se acordarán de Thomas Hobbes, la vez pasada lo mencionamos rápidamente cuando vimos, a ver, Thomas Hobbes te habla del estado de naturaleza, ¿no? Que lamentablemente es un estado caótico en el cual nosotros tenemos que, eh, a ver, ¿cómo sería? O sea, tener una suerte de sumisión ante una autoridad para que ponga orden, ¿no? Como que dejar de lado nuestra voluntad para que una autoridad, ¿no? Un monarca fuerte ponga orden, porque si nos quedamos en el estado de naturaleza, puede ser el fin, ¿no? La guerra total, el caos total. Ya, y bueno, también Hobbes es del siglo XVII, ya, pero ahora concentrémonos en John Locke. John Locke también habla del estado de naturaleza, pero lo interesante del estado de naturaleza de John Locke, su pensamiento político, como les decía, es que él menciona que en este estado de naturaleza el ser humano tiene tres derechos naturales, inalienables, ¿no? Los tiene, bueno, por el básico hecho de existir. El primero es la vida, el segundo es la libertad, ¿ya? Bueno, el tercero es, pues, la propiedad, también nos dice John Locke. E incluso tendríamos, pues, como que un cuarto derecho, ¿no? Que sería valga la redundancia, el derecho para defender la vida, la libertad y la propiedad, ¿ya? Entonces, John Locke menciona que digamos, para un fin mayor, ¿no? Para que la sociedad pueda desarrollarse, ¿no? Vamos a ceder un derecho al Estado para que el Estado pueda, ¿no? Organizar. Obviamente no vamos a ceder la vida, obviamente no vamos a ceder la libertad, no vamos a ceder la propiedad, así que lo que cedemos es el derecho a defender estos otros derechos, es lo que dice John Locke. Y en John Locke aparece esta idea del pacto social, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante en los ilustrados, sí, aparece con John Locke. John Locke habla que ese pacto social es, no, nosotros cedemos el derecho de defender nuestros derechos, espero que no suene como un trabalenguas, espero que esa parte quede clara, le cedemos al Estado. O sea, ahora el Estado es el que va a luchar, ¿no? Por defender nuestros derechos básicos. La base es el consentimiento, es decir, que yo en plena facultad decido ceder esa potestad de defender mis derechos hacia el Estado, ¿ya? También John Locke habla que esto tiene que quedar escrito, por ejemplo, en una constitución, donde quede bien claro que debe existir una división de poderes, porque si no, pues luego podemos tener un tirano, ¿no? Pero también lo interesante, y aquí termino con John Locke, es que así como le cedimos el derecho, si este Estado, ¿no? Si el Estado no se comporta como debe, defendiendo mis derechos, puedo también revocarle ese derecho. Entonces, es muy interesante porque el pueblo va a tener, según John Locke, el derecho a juzgar al gobernante si es que no cumple sus funciones. Eso es bastante interesante, ¿ya? Y John Locke lo decía, lo trabajaba en el siglo XVII,
Creo que, bueno, su libro es el segundo tratado sobre el entendimiento humano, ahí es donde habla un poco de esto, donde se ve el pensamiento político de John Locke. Y estas ideas de John Locke las vamos ya a ver materializadas en el mismo siglo XVII en Inglaterra. Por eso acá ponemos como antecedente la Revolución Inglesa y los ideales liberales que están en John Locke. Ya te hablé un poco de John Locke y su pensamiento político. Pues ahora veamos cómo se materializa en Inglaterra en el siglo XVII. La llamada Revolución Gloriosa de 1688, en el cual se va a derrocar a Jacobo II, y bueno, finalmente los que van a estar ahí a la cabeza es la Unión de Parlamentarios, ¿no? Junto creo que a Guillermo de Orange. Y lo interesante de esta revolución inglesa, conocida como la Revolución Gloriosa, es que se instala la democracia parlamentaria moderna inglesa. El Parlamento inglés era antiguo, ¿ya? Pero como funciona actualmente, podemos sentar las bases aquí en el siglo XVII, luego la Revolución Gloriosa, luego la Revolución Inglesa, y ahí también es interesante cómo se redacta la Bill of Rights, que es la Declaración de Derechos, que se declara el siguiente año nada más, 1689. Y la Bill of Rights, inspirada en John Locke, la Bill of Rights a su vez va a inspirar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de Francia y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esa es de 1948, ¿ya? Entonces, todo está relacionado y ahí es muy interesante, muy ilusionante. Yo, bueno, sé que ustedes van a estudiar diferentes carreras, pero si por ahí alguna vez se topan con gente que crea contenido, lean sobre la historia de Inglaterra, ¿no? También es bastante interesante y el impacto que ha tenido definitivamente en el resto del mundo, ¿no? Ok, espero que eso haya quedado claro para ver más o menos cuál es la influencia que va a tener en Francia décadas después, ya un siglo, ¿no? Después en el siglo XVIII, ¿no? ¿Por qué es tan interesante hablar de la ilustración? Porque finalmente son estas ideas las que van a movilizar a gran número de la población, sobre todo en Francia, aunque también otro ejemplo es, ¿no? Obviamente la independencia de las 13 colonias, pero sobre todo en Francia es por el impacto que tiene de derrocar una monarquía en todo caso, ¿no? Acá hemos puesto un lienzo de Joseph Wright, sobre todo para que veas cómo esa idea de la ilustración, no solo, o estas ideas, no solo se encuentran en los trabajos pues de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, sino también hay esta idea de luces y sombras. No sé si se dan cuenta. Este, este cuadro se llama Experimento con un pájaro en una bomba de aire. ¿Ya? Es un experimento un poco macabro para mí en el sentido de que, bueno, le quitaban el aire pues al pájaro, en fin, ¿no? Y tomaban notas. Es un experimento. Pero concentrémonos, ¿no? Si se dan cuenta, todas las personas están alrededor de esta mesa en donde se encuentra pues el experimento mismo. Y si se dan cuenta, todo alrededor es oscuridad, sombras, y solo la luz está en donde se encuentra el experimento, ¿no? Entonces lo interesante es que este lienzo justo nos muestra a lo que se llamaba pues como filósofo natural, ¿no? La bomba de vacío, ¿no? De Robert Boyle, y hay un grupo de espectadores que lo está observando. Entonces esto nos muestra la curiosidad científica que estaba promovida por la ilustración, ¿no? Si te das cuenta de ese contraste siempre de luces y sombra. La sombra es donde estamos todos, ¿no? Y la luz es justo donde está el conocimiento, esta curiosidad, la razón que está detrás de todos estos experimentos con fines científicos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que también podemos encontrar allí algo de simbolismo en este cuadro del siglo XVIII también. Perfecto. Características de la ilustración. ¿Ya? La ilustración definitivamente defiende, busca, promueve el liberalismo. Te decía hace un rato, ya vamos a ver el liberalismo como ideología burguesa en el siglo XIX, pero podemos ya acercarnos el día de hoy porque todo está invadido por el liberalismo. El liberalismo viene de libertad, ¿ya? Es la base es la libertad.
Profe, ¿libertad para qué? Libertad de pensamiento, libertad política, ¿no? Derechos, libertad económica, ya entonces el liberalismo está ahí en la base, ¿ya? Todo lo que sea en torno a la libertad, todo lo que permita todos los aspectos de la libertad que pueda el ser humano está allí detrás, el liberalismo, ¿no? ¿Qué más? La razón. La razón como medio para el conocimiento. La razón como medio para la verdad. También vas a encontrar ese término, ¿no? Es bastante importante cuando hablamos eh, de la ilustración. Definitivamente la razón es la base, ¿no? En realidad ellos te van a mencionar, por ejemplo, Voltaire cuando hace una crítica de la religión. Ojo, ninguno de estos es que es ateo ni nada de eso, porque a veces siempre salen algunos chicos, chicas con esas consultas. Acá la crítica es a los privilegios que tiene el clero, ¿ya? Por eso vas a ver por allí que las propuestas son el Estado laico, que ya hemos visto ese término cuando hablamos de Lutero, solo que lo vimos como secularización, ¿no? Que esté separado el poder político, ¿no? La sociedad civil de todo lo que es la iglesia, ¿ya? Así que quiero que tengas en cuenta la, bueno, sí, estaba así pensando en tantas cosas y me distraje, eso, disculpa. Creo que tengas en cuenta eso, ya que la razón es el único medio para conseguir la verdad. Eso te lo va a decir Voltaire. Ah, y lo que te decía, que acá no hay nada de ateísmo ni nada de eso, sino que principalmente la crítica es a los privilegios que tiene el clero. Por eso por allí, acá no lo hemos puesto, pero en algunos libros vas a encontrar el término anticlerical, ¿ya? Anticlerical. O sea, la crítica es, repito, los privilegios que tiene el clero. Que ya hemos dicho que el clero, como lo hemos visto, el clero también de esta sociedad del antiguo régimen es un clero que tiene riqueza, es un clero que tiene propiedades, es un clero que no paga impuestos, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Continuemos, entonces les hablaba primero del liberalismo, les hablaba luego de la primacía de la razón, no se olviden, el único medio para conseguir la verdad, para acercarte a la verdad es la razón, ¿ya? Otra cosa también que viene acá de la mano es esta razón, al acercarme a la verdad, ¿para qué me va a servir, no? Así como hace rato vimos la pintura, que había esta curiosidad científica, este conocimiento, entonces ahí viene la idea del utilitarismo, ¿no? ¿Cómo usar la razón? Bueno, el utilitarismo del conocimiento nos dice que hay que usar esa razón, ese conocimiento, para beneficiar a la mayor cantidad de personas. Por eso, todas estas ideas se relacionan, ¿ya? Eso, por ejemplo, va de la mano ¿con qué? Con el progreso. El progreso es la idea de que mediante la ciencia va a mejorar, va a avanzar la humanidad, ¿ya? Eso, por eso también una característica de la ilustración es el optimismo, ¿no? Esa fe que se tiene en el progreso. Repito, que mediante la ciencia la humanidad va a avanzar, ¿ya? Luego también hay un interés sobre la naturaleza, ¿ya? Hay un interés en lo que se llama pues la teoría del buen salvaje, ¿no? Lo que pasa es que recuerda que ya para el siglo XVIII, previamente, con todo lo que hemos mencionado en clases pasadas, por todos estos contactos que se ha tenido con poblaciones aborígenes, viene esa idea pues de Rousseau, que si compara la sociedad, imagínate, francesa del siglo XVIII, con este estado natural en donde el cual se encuentran muchos indígenas, cuando hablamos de poblaciones pues indígenas, aborígenes, dicen no, ¿no? La sociedad corrompe al hombre. Ahí aparece la teoría del buen salvaje. El salvaje es bueno, fíjate. Vive en este estado de salvajismo, sin codicia, sin pretensiones mayores, ¿no? Sabes que es un, una, es un ideal, ¿no? Un ideal, básicamente, ¿no? Pero bueno, que es que a veces se aleja un poco de la realidad, ¿no? Incluso podríamos decir, y sobre todo esto se va a ver mucho en la Declaratoria de Independencia de los Estados Unidos, la felicidad. Hasta el tema de la felicidad va a aparecer en los ilustrados. Te dice que todo el hombre tiene derecho a la felicidad. Y ustedes acá me dirán, ay, profesor, pero qué floro, ¿ah? Todo ello. No, es que lo que pasa es que, aunque no lo crean, en la época de la ilustración, la política, ya, la política, sí, la política se concebía como el arte de hacer feliz al pueblo.
Por eso es que la felicidad se concibe como un bien al cual todo hombre tiene derecho. Y lo vas a ver más adelante, cuando veamos así rápidamente lo de la declaratoria de independencia de Estados Unidos, que ahí también dice, ¿no?, que la felicidad también es un derecho que tienen los hombres. Bueno, entonces, ya hemos hablado de las ideas esenciales, si quieres verlo también como características: razón, progreso, naturaleza, felicidad, el liberalismo, obviamente como piedra central, la libertad política, económica, de pensamiento, ¿ok? Pero ahora viene, ok, profe, usted me dijo que es un movimiento ideológico, ya voy entendiendo más o menos las características, ¿no? Ya voy entendiendo por allí, pero ¿cuáles son las propuestas concretas? ¿Ya? Si usted me dice que critican al antiguo régimen, ok, si critica y busca una reforma, busca un cambio, ¿cuál es su propuesta entonces? Ah, perfecto. Cuando hablamos de las propuestas liberales, las vamos a encontrar, pues, como te decía, en los trabajos de pensadores como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, por ejemplo, ¿no? Si hablamos básicamente de ideas políticos sociales, porque lo económico sí tenemos que hablar, justo que en este regreso a la naturaleza, va a aparecer la escuela fisiocrática y la escuela clásica. Eso es cuando hablemos de economía. En un ratito vamos a ver eso. Vamos primero con las ideas principalmente políticos sociales, ¿no? Entonces, cada uno de estos representantes ilustrados franceses va a apoyar una propuesta ilustrada, una propuesta liberal, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos por partes. Vamos primero con Montesquieu, ya que está aquí, ¿no? Montesquieu, en su trabajo, El espíritu de las leyes, él dice, ¿no? Bueno, el problema es que en la monarquía absolutista todo el poder, acuérdate de los principios que vimos del absolutismo, ¿te acuerdas? Centralismo, regalismo, providencialismo, ya, eso recuérdalo para el día de hoy. Montesquieu te dice, no, el problema es que todo el poder se concentra, pues, es el problema, que todo el poder está concentrado en una sola persona. Entonces él dice, ¿no? Para no caer en tiranías, en abusos, la propuesta de Montesquieu, ¿cuál es? División de poderes. Entonces Montesquieu te habla de lo que son las bases del Estado moderno, básicamente, que es la división de poderes, enfrentándose a lo que sería el centralismo, ¿no?, que hemos hablado semanas atrás. ¿Ya? Luego, por otro lado, se encuentra Rousseau, que Rousseau nos habla justo de este pacto social que ya lo había mencionado también John Locke, ¿no? Entonces Rousseau, por un lado, te dice, ¿no? Bueno, por un lado, acá está la frase clásica de Rousseau: el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe, que justo viene de esa idea del buen salvaje, ¿no? Pero acá nos interesa sobre todo a Rousseau como teórico de la soberanía popular. ¿Te acuerdas las ideas que te mencioné hace un rato de John Locke del pacto social? Pues Rousseau, al interpretar esto, ¿no?, lo que trabaja en su contrato social, te dice pues que más bien él, por ejemplo, se opone al providencialismo, ¿no? Porque providencialismo te decía que la providencia, ¿no? Dios está ahí eligiendo a este monarca, pero no, Rousseau te dice soberanía popular. ¿Qué significa? Que para no caer en la anarquía es que la población está eligiendo al monarca. Ajá, nada que providencialismo, no. Ojo, la soberanía viene del pueblo, el pueblo lo ha elegido. Interesante. Te sirve, no sé si te das cuenta, para que cada una de las propuestas de los ilustrados, pues la recuerdes como una crítica a cada uno de los principios, ¿no? Sirve por allí. Bueno, y Voltaire, que es fue el mayor crítico del antiguo régimen, tiene múltiples trabajos, ¿no? Por ejemplo, en Cartas Filosóficas nos habla de que lo ideal, ¿no? Lo ideal en este caso sería limitar el poder del rey, porque recuerda que por el último principio del regalismo, el poder del rey es ilimitado, que incluso está por encima de la iglesia, ¿no? Si los queremos ahí contraponer como primer y segundo estado. Entonces Voltaire dice, hay que limitar el poder del rey. ¿Cómo lo limitamos? Con una monarquía constitucional. O sea, ojo, otra cosita, ¿eh? Tanto la Ilustración como la primera fase de la Revolución Francesa reconocían al rey, ¿ya? Pero limitan su poder. Luego, cuando ya hablemos de la República Francesa, ahí sí, chao rey, ¿sabes qué? Incluso lo van a guillotinar.
Pero ojo, Voltaire, su propuesta es limitar los poderes del rey, no es maten al rey, por si acaso, o sea, ni tampoco chao rey, no, en realidad es limitar los poderes del rey con una monarquía constitucional. Es que Voltaire, si mal no recuerdo, vivió en Inglaterra, y ahí es donde escribe cartas filosóficas, y ahí es donde se inspira, pues, en esta monarquía constitucional que existe en Inglaterra, ¿no? O sea, está el rey, pero obviamente está el parlamento, y y su poder está limitado, no es un monarca absolutista, por ejemplo, ¿no? Bueno, otras propuestas liberales, el Estado laico, como les decía, ellos están de acuerdo con la religión, con la tolerancia religiosa, nada que persecución, nada que guerra de religión, no, pero ya te dije, lo que no están de acuerdo son con los privilegios que tiene el clero, por eso los términos correctos sería utilizar anticlericalismo o una postura anticlerical, que es la que tienen los ilustrados, o también la propuesta que es el Estado laico, ya sabes, un Estado, como te decía, la sociedad civil, el poder de la sociedad civil separado, los asuntos políticos separados de los religiosos. La iglesia no tiene por qué ingresar o decidir en asuntos políticos. Ahí viene la idea del Estado laico. ¿Ya? Ah, y el librecambismo, pues ahora hablemos de la parte económica de la ilustración. Cuando hablamos de lo económico en cuanto a ilustración, tendríamos que hablar de la escuela fisiocrática y la escuela clásica, ¿no? Esta Francia del siglo XVIII, que tiene este regreso a la naturaleza, ¿ya? Va otra vez también a proponer desde el punto de vista económico que solo con la agricultura el producto obtenido es mayor a los insumos utilizados. O sea, en realidad, la verdadera ganancia, el verdadero excedente, no está con el mercantilismo y las medidas proteccionistas, sino más bien está con la agricultura, ¿no? Y nada que proteccionismo, ¿no? Y acá también viene esa frase bien conocida de dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Que dejar hacer, dejar pasar significa. Dejar hacer es dejar producir y dejar pasar es deja comerciar. Eso significa. ¿Ya? Y es una propuesta también de la escuela fisiocrática que va a desarrollar pues doctrinas, ideas favorables al libre comercio y se complementa con la escuela clásica que también va a apoyar la libertad de producción y la libertad del mercado y ahí tenemos pues a Adam Smith con su trabajo La riqueza de las naciones, ¿no? Bueno, en el caso de la escuela fisiocrática sería François Quesnay, Turgot o Dupont, ¿no? Fisiocracia, no te olvides que es regresar a trabajar o a destacar la riqueza de la tierra. De ahí viene, pues, ¿no? Lo fisiocrático. Perfecto, algo me estoy olvidando. Bueno, división de poderes, igualdad ante la ley, respeto por los derechos naturales, ya hemos mencionado cuáles son, la libertad, la propiedad, la vida, el libre cambismo es el libre intercambio, libre comercio y el Estado laico. La pregunta que sería, profe, ¿y Jean D'Alembert, cuál es su labor aquí? Están excelentes las ideas, está excelente la crítica, las propuestas, pero siempre su pregunta de ustedes debe ser, ok, profe, pero ¿cómo se difunden estas ideas? Está genial que ellos lo hayan trabajado, pero finalmente, ¿cómo llegan a tener este eco? Excelente. Ahí entra Jean D'Alembert, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se difunden estas ideas? Las ideas, las propuestas liberales ilustradas se van a difundir, por ejemplo, en academias, sociedades científicas, en sociedades de amigos del país, que muchas van a aparecer. Aquí tuvimos en el Perú nuestra propia ilustración peruana, nuestra propia versión, que tuvimos también nuestra sociedad amante del país, tuvimos también nuestra publicación ilustrada de Mercurio Peruano, también tuvimos esta ilustración, ¿no? Por si acaso. Bueno, en el caso de Europa, tenemos pues, como les digo, sociedades científicas, sociedades de amigos del país, salones y tertulias. Esto es muy importante, ¿ya? Porque muchas mujeres, porque claro, acá solo estamos viendo a hombres y en un rato también vamos a ver derechos del hombre y del ciudadano, pero más adelante también Olympe de Gaugues va a trabajar en el derecho de la mujer y de la ciudadana, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, ¿por qué les mencionaba esto? Porque muchas casas, muchas mujeres, muchas esposas, permitieron que se realicen, ¿no? En sus casas, reuniones, tertulias, conversaciones científicas. Eran espacios en donde la gente compartía lo que había leído y discutía estas ideas ilustradas.
Y además de todos estos espacios donde se difundieron las ideas, también, y ahí entra Jan D'Alembert, en la enciclopedia, ¿no? Bueno, hasta actualmente ustedes conocen la Wikipedia, pero ¿de dónde creen que viene ese término? La enciclopedia fue una publicación en muchos tomos, ojo, en muchos tomos se publicó, y la idea era condensar todo el conocimiento existente hasta ese momento, por eso salió en diferentes tomos. Esa era la idea de la enciclopedia, y estaba organizado de forma alfabética. Entonces la enciclopedia no fue otra cosa que una publicación colectiva, ¿ya? Una publicación colectiva, y la gran chamba, el gran trabajo de compilar todo eso se lo dio Diderot y Jean d'Alembert, como les decía, son los editores de la enciclopedia, versión francesa, porque también existía la versión inglesa. Y bueno, no se olviden que la enciclopedia fue entonces esta publicación colectiva en diferentes tomos que concentraba todo el conocimiento existente y fue, su importancia radica en que fue principal medio de difusión de las ideas ilustradas, ¿no? Y de la crítica, obviamente, a esta sociedad del antiguo régimen, a esta sociedad estamental, ¿no? Cuando ves término estamental es porque es una sociedad con estamentos, es decir, con grupos cerrados, al cual tú solo accedes por el nacimiento, ¿ok? Perfecto. Las ideas ilustradas están en Europa. Vamos a ver en un rato cómo van a tener un gran impacto y van a movilizar a gran parte de la población y se va a materializar en una revolución en Francia. Pero ¿qué hicieron las demás monarquías? Porque Francia no era la única monarquía, ¿ya? También está Rusia, Austria, Prusia, España. Acuérdate que España, pues, sigue siendo una monarquía. En el siglo XVIII también era una monarquía. Entonces, la pregunta es, al monarca francés ya sabemos que le queda poco tiempo. Pero ¿qué hicieron los demás monarcas cuando comenzaron a enterarse de la Ilustración? Porque la Ilustración va a limitar sus poderes, va a recortar sus privilegios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen los demás monarcas? Los demás monarcas van a buscar adelantarse, quizás a una revolución. Y esto nos lleva a hablar del despotismo ilustrado. Si quisiéramos sintetizar el despotismo ilustrado, sería como hacer una fórmula, ¿ya? Donde pones monarquía absolutista más ilustración igual despotismo ilustrado. Despotismo ilustrado, es un déspota ilustrado, o sea, es un, pero fue un monarca con todo el poder, pero también con la ilustración. ¿Cómo fue eso? Ya, te decía, es el contexto, ¿ya? Hay que tener en cuenta esto, es el contexto de la ilustración, es el contexto en el cual estas ideas están calando y difundiéndose cada vez más, ¿ya? Ya sabemos pues que el monarca francés no pudo hacer mucho. Pero ¿qué pasa con los monarcas de España, Prusia, Austria? ¿Qué buscaron ellos? Ellos buscaron adelantarse y decir, a ver, ajá, así que estas son las propuestas ilustradas. Bueno, yo voy a tomar algunas. Algunas me parecen buenas, ya te imaginas cuáles van a tomar. No van a tomar las que critiquen su poder, no van a tomar las que limiten ¿no? su poder. Y esa fue la manera como ellos pensaron que iban a controlarlo, ¿no? Bueno, que a muchos les sirvió. El despotismo ilustrado no fue otra cosa que un sistema de gobierno que buscó que convivan el absolutismo y algunas, eso sí, algunas ideas de la ilustración, ¿ya? Porque sabían que tenían que adelantarse, que podía haber una revolución en ese territorio. Y ojo con eso, porque ese va a ser el sentir del siglo XVIII y también de parte del siglo XIX. Los monarcas tienen miedo de que lo que ocurre en Francia también ocurra en sus territorios. Bueno, en este momento todavía no ocurría, pero se están adelantando, ¿ya? Segunda mitad del siglo XVIII, surge en Europa, y por allí tenemos la frase que quizás condensa un poco el espíritu de estos déspotas ilustrados, ¿no? Que está vinculado a José II de Austria. José II de Austria, que era pues el hermano, creo, ¿no? de María Antonieta, ¿no? Bueno, ¿qué dice esta frase? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ujú. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Profe, ¿sabes qué significa? Que el pueblo va a tener beneficios, pero que el pueblo no va a elegir esos beneficios.
Algo así, ¿no? Que en realidad es yo como monarca estoy eligiendo lo mejor para mis súbditos. Todo para el pueblo, yo voy a buscar lo mejor para mis súbditos, pero ojo, yo soy el que elige. No es que el pueblo se va a juntar y que va a haber votaciones, no, 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 nada de eso. Yo sigo siendo el monarca, voy a decidir lo mejor para mi pueblo. ¿No? O sea, todo para el pueblo, todo lo que se merezca, pero sin el pueblo, o sea, pero sin que el pueblo esté en el gobierno. Básicamente por ahí va la idea, ¿ya? Que sintetiza justo este espíritu del despotismo ilustrado. Entonces, profe, básicamente, ¿qué hacía y qué no hacía el despotismo ilustrado? Ya, perfecto. Recuerda que va a tomar las ideas que no amenacen su poder, ¿no? Va a tomar las ideas ilustradas que no amenacen el poder total de un monarca. ¿Recuerdas que los ilustrados hablan de el progreso, la ciencia, ya? Eso sí lo van a tomar. Eso sí les gustó, ¿no? Van a comenzar a implementar reformas progresistas que, por ejemplo, van a llevar de la mano sobre todo a reformas en la educación, por ejemplo. ¿Ya? También se van a dar cuenta que es muy importante que los funcionarios que los rodean sean capaces. Así que lo interesante es que reorganizan también a la burocracia, pero ojo, ¿no? Siempre buscando que el propósito final, ¿no? Que el máximo goal sea que todos esos burócratas estén sometidos al poder del rey, por ejemplo, ¿no? Entonces, repito, el despotismo ilustrado va a quedarse con algunas ideas de la ilustración, pero ninguna que amenace el poder absoluto que tuvo el monarca. Ya te imaginas también que, ¿te acuerdas otra de las propuestas ilustradas que es quitarle privilegio al clero? Uy, 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 eso le va a gustar a algunos de los monarcas, definitivamente. Acuérdate que los monarcas absolutistas, cuando aplican el regalismo, se imponen y deciden incluso quiénes son, ¿no?, los representantes de cargos de la iglesia en su territorio. Entonces, eso les va a encantar, ¿ya? Quitarle privilegios al clero, por favor, ¿ya? Sí, eso me interesa. Entonces decimos pues que van a implementarse algunas reformas progresistas, pero siempre bajo la jurisdicción, bajo el ojo allí observante del monarca o de la monarca, que también estamos hablando de emperatriz, pues como Catalina II la Grande, ¿no? Bueno, acá hay unos ejemplos que creo que con los ejemplos va a quedar mucho más claro, ¿no? Carlos III en España, que recuérdalo porque Carlos III, que ya es de la otra dinastía, de los Borbones, es bastante, una figura muy importante, vamos a verlo la próxima semana, porque con Carlos III, ¿cómo va a aplicar su despotismo ilustrado? Pues primero en España y luego en las colonias. Y las reformas borbónicas que conocemos aquí en el territorio de lo que fue el Virreinato del Perú, pues fueron impulsadas por Carlos III en este contexto del despotismo ilustrado. ¿Ya? Carlos III comienza con estas reformas en la misma España y es por esta razón que Carlos III tiene el apelativo, pues la chapa de el alcalde de Madrid o el rey albañil, porque se da cuenta pues que hay que remozar, que hay que mejorar la infraestructura de Madrid, si es que va a ser la capital, ¿no? De España, por eso se llamaba el alcalde, bueno, creo que el término era algo así como que el mejor alcalde de Madrid, creo que se llamaba, o el rey albañil, porque todas las obras públicas que va a desarrollar, ¿no? Y también reformas en los códigos legales. Otro ejemplo fue María Teresa de Austria, ¿no?, junto a José II, que ya hemos visto, que ella también va a impulsar reformas educativas, como les decía, también por otro lado, en el aparato pues fiscal, también financiero. Luego tenemos a Catalina II, Catalina la Grande, la emperatriz rusa, y ahí te das cuenta cómo utiliza también las ideas que atacan principalmente los privilegios del clero, ¿no? Secularizó los bienes de la iglesia. Y Catarina II siempre estaba carteando, siempre estaba en conversaciones con Voltaire y Diderot, ¿ya? Y Federico II de Prusia, también conocido como Federico el Grande, también apoyó la educación, la cultura, por ejemplo, se abolió la tortura en su territorio, sí, pues, porque la tortura, o sea, los nobles morían de otra manera, se los juzgaba de otra manera, pues a diferencia del grueso de la población, ¿no? Y también oficializó la tolerancia religiosa. Entonces, ¿qué podemos
rescatar de estos déspotas ilustrados, ¿no? Que en cuanto a lo político, organizan a los funcionarios, a la burocracia, pero siempre buscando que se respete su centralismo, ¿no? En cuanto a lo económico, muchos van a aplicar reformas financieras y también de cierta manera van a aplicar el libre comercio. Pero ojo, no porque crean la libertad económica, ¿no? Sino principalmente porque ellos buscan cuál es la mejor manera en el contexto que puedan enriquecerse, ¿no? Entonces, si el mercantilismo ya va a llegar a un momento pues de crisis, entonces tiene que aplicarse el libre comercio, ¿no? En cuanto a lo social, hemos visto que se abolió pues la tortura, se oficializó la tolerancia religiosa, también se abolió la servidumbre en algunos territorios. Y en cuanto a lo cultural, principalmente, ahí también creo que vendría lo de la tortura, ¿no? Si queremos verlo un tema cultural, o sea, que ya no se aplica la tortura, ¿no? Si hablamos del sistema judicial, también tiene que ver con temas de cultura y sobre todo lo educativo. Pero ojo, que muchos sé que dirán, ay, profe, qué bueno, ¿no? Que se hayan hecho más escuelas, que se haya puesto un poco más de atención en lo educativo. Pero sí, recuerda que si a ellos les interesa apostar por la educación es sobre todo porque el fin de su educación va a ser que sean mejores súbditos, ¿no? Entonces, ojo, ojo, hay que entender que estas ideas ilustradas que se van a aplicar en alguno de los territorios son bajo la supervisión del monarca, así que siempre va a ser lo que le convenga al monarca, ¿ya? Tengamos en cuenta eso. Listo, dejamos a ellos de lado y ahora hablemos rápidamente de este tema bastante interesante, la independencia de las 13 colonias inglesas. Es el nombre completo para que más o menos te ubiques de qué estamos hablando, ¿ya? No te olvides, por favor, entonces, lo que acabamos de decir, que en la segunda mitad del siglo XVIII se desarrolló el despotismo ilustrado, donde los monarcas europeos tomaron las ideas o planteamientos ilustrados que les convenían, ¿ya? Que les convenía, no te olvides. Listo, hablemos de la independencia de las 13 colonias entonces. Todo tiene un principio, ¿no? Todo tiene un principio. No sé si te acuerdas cuando comentamos en el contexto de la reforma que se van a desatar muchas guerras de religión, va a haber mucha persecución religiosa, ¿ya? Y las 13 colonias inglesas son 13 colonias de Inglaterra justo por esa razón, ¿ya? El origen de las 13 colonias está relacionado con la migración de ingleses hacia lo que sería la costa, porque si te das cuenta, obvio, actualmente ves un mapa de Estados Unidos y todo el territorio, hasta el que le quitaron a México, está poblado, ¿no? Pero las primeras 13 colonias, por ejemplo, la más antigua de ellas es Virginia, que es la más antigua de todas, se encuentra en la costa, como puedes ver en este mapita. Se encuentra en la costa, ¿no? Atlántica, porque es la costa que da al Océano Atlántico, de lo que sería, pues, Norteamérica, ¿ya? Entonces, ¿cuándo, dónde? Norteamérica, siglo XVII. Bueno, acá la pregunta también sería, ¿quiénes, no? Van a llegar pobladores ingleses, ¿ya? Buscando la libertad religiosa, porque los que van a llegar aquí son peregrinos puritanos, y yo recuerdo haberte mencionado que los puritanos son calvinistas, calvinistas muy, muy, muy austeros, como se dice, ¿ya? Entonces, bueno, si queremos encontrar un año, 1620. 1620, en esta embarcación conocida como el Mayflower, van a llegar un grupo de familias de peregrinos puritanos, como les digo, buscando la libertad religiosa, huyendo de todas las persecuciones que había en Inglaterra. Entonces ya tienes allí el origen. Ingleses que buscan su libertad religiosa porque lo están persiguiendo en Europa y van a sentarse en las costas atlánticas de América del Norte. Se establecen y ya se convierten en colonos porque ya están estableciendo colonias en América. Acuérdate que han llegado desde 1620, así que durante todo el siglo XVII pam, 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 se ha comenzado a establecer. Ojo también que Inglaterra no pierde el tiempo, ¿eh? Inglaterra no pierde el tiempo y dice, ok, yo tengo un grupo de colonos, los he dejado pues ¿no? Que se vayan al norte de América, ya se establecieron, perfecto, pero siguen siendo ingleses, ya, estarán viviendo en territorio americano,
pero ellos siguen siendo ingleses. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen relación con Inglaterra, tienen relación con la monarquía. Profe, ¿de qué manera tienen relación? Pues pagan impuestos. También en estas colonias, que como puedes ver allí se han ido formando, Nueva York. ¿De dónde crees que viene Nueva York y Nueva Jersey? Pues ¿dónde está la vieja York y la vieja Jersey? En Inglaterra, ¿ya? Maryland, North Carolina, South Carolina, en fin, Georgia, etc, etc. Ahí se van formando las 13 colonias, ¿ya? Pero ojo, recuerda esto, que tienen relación, ¿ah? Ellos pagan impuestos a la corona inglesa. También ellos consumen productos de Inglaterra, ¿ya? Hay que recordar eso. Son colonos, por eso decimos las 13 colonias inglesas, para que sepas que estos colonos, es verdad que tenían cierta autonomía porque estaban un poco alejados de Inglaterra, pero no, o sea, en estas colonias estaban, así como en el Virreinato del Perú, imagínate, estaban representantes de, o sea, representantes del gobierno inglés. Había los casacas rojas, o sea, había soldados ingleses también en las 13 colonias, hay que entender eso, es una colonia básicamente, ¿ya? Son colonos que están lejos, son colonos que van a buscar tener su propia producción, por ejemplo, ¿no? Pero también son colonos que antes de tener independencia y todo eso, tienen que pagar impuestos, tienen que consumir lo que le impone Inglaterra, etcétera, etcétera. Así que hay que entender eso, ¿ya? Perfecto, entonces ya más o menos hemos ahí colocado el contexto, ¿ya? Para que quede un poco más claro. Vamos entonces ahora al siglo XVIII. Los colonos ya llevan más de 100 años en territorio norteamericano y ya te he explicado cómo se ha ido relacionando, ¿no? Entre Inglaterra y las colonias, perfecto. Pues acuérdate que Inglaterra tiene parlamento, o sea, tiene rey, pero tiene parlamento. Y los colonos no tienen representantes en el parlamento. Profe, ¿y eso en qué los afectaría? Pues que si no tienen representantes en el Parlamento, cuando alguien discute en el Parlamento un tema de los colonos, ¿quién va a responder a favor o en contra por ellos? Nadie. Así que tengan en cuenta eso. Ahora ya no estamos hablando de los antecedentes, estamos hablando ya de las causas que se dan sobre todo en el siglo XVIII. Entonces, primera, lo primero es el siglo XVIII, vamos. Primero lo político. No tienen representantes en el Parlamento. Lo segundo es el contexto europeo, ¿ya? Entre 1756 y 1763, los ingleses, ¿no? Bueno, Gran Bretaña en este caso, termina participando en la Guerra de los Siete Años, porque Europa siempre ha estado en enfrentamientos por territorio, por rutas comerciales, siempre, ¿ya? Y el siglo XVIII no fue la excepción. Entonces, la Guerra de los Siete Años donde finalmente era la guerra entre Prusia y Austria, que Inglaterra se mete pues allí para el bando ganador, que es Prusia. Bueno, ok, ganó Inglaterra, ¿ya? Pero como en cualquier guerra, pues gastó, ya, definitivamente. Entonces, la guerra de los 7 años va a significar una deuda para Inglaterra, que al rey George se le va a ocurrir la mejor idea de que, bueno, vamos a... En realidad no es el único a que se le ocurre eso. Ya vamos a ver también aquí qué ocurre luego de la independencia y todo eso, ¿no? Incluso antes. Bueno, hemos gastado, entonces hay que aumentar los impuestos. Nosotros también tenemos ahí nuestras colonias en América, ¿no? Aumentar los impuestos. Entonces comienzan a hacer toda una serie de paquetes de alza y alza de impuestos. En lo primero, el escandaloso, que es ahí nomás años después, ahí nomás añitos después de que termine la guerra, los 7 años, es el de los primeros impuestos que modifican en América, fue el Stamp Act, que es el impuesto al papel sellado. Oye, tú necesitabas papel sellado para cualquier eh, operación comercial principalmente, ¿no? Entonces, ya te imaginas que es un impuesto del que sí o sí, ¿no? O sea, lo que quiero que entiendas es que este impuesto que coloca Inglaterra, sus colonias, es un impuesto al que no pueden escapar, ¿ya? Para que veas que sí o sí tienen que pagarlo, ¿no? Entonces, primero es el impuesto al papel sellado, que es necesario, como te digo, para cualquier intercambio, transferencia comercial, por ejemplo. O sea, cualquier trámite, tú tienes que hacerlo con papel sellado. Luego, ¿qué sigue?
un paquete que se llama los Township Acts. En ese paquete está el impuesto al papel, el impuesto al té, el impuesto al vidrio, al azúcar, a la pintura, todo eso. Siguen aumentando los impuestos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Estos colonos van a salir a las calles a protestar. Saben que ellos tienen el derecho de protestar. Y yo te decía que en las colonias existían instituciones de gobierno inglés, existían representantes del gobierno inglés, existían también, como puedes ver en esta imagen, soldados ingleses, ¿ya? Entonces ellos salen a las calles a protestar, ¿no? Protestan cosas como, ¿no? Creo que sí, algo así que sin representación no pagaremos impuestos, ¿no? Algo así que es, algo así creo que es, ¿no? Por acá está, creo, sí, por acá lo han puesto. No hay tributación sin representación, ¿no? Algo así como que no taxation without representation, algo así. Porque ellos no tenían representantes en el Parlamento. ¿Y cómo pueden elegir cuestiones de las colonias si no tienen ningún representante allí? ¿Ya? Así que tengan en cuenta eso también. Entonces, ellos salen a las calles, ¿ya? Van a salir principalmente de una ciudad bastante importante que es Boston, y Boston ya había sido ocupada militarmente. Entonces aquí se va a dar en 1770 la masacre de Boston, donde los soldados van a salir a disparar contra los manifestantes, ¿ya? Es verdad que murieron 5 personas, no, pero quiero que entiendan, ¿no? Se llama masacre de Boston por lo que significa que la gente salió a protestar y les dispararon, como puedes ver acá, ¿no? Entonces ya vamos viendo que para 1770 la masacre de Boston deja ver pues que ya no solo son impuestos, sino también abusos, porque bueno, algunos murieron y otros se los llevaron presos. Entonces ya va a haber una serie de represalias contra los colonos y los colonos también comienzan a organizarse entre ellos para ver qué es lo que van a decidir, ¿no? Bueno, entonces, con lo que te he mencionado ya puedes identificar las causas políticas, las causas económicas, que son principalmente el aumento de impuestos, también son todas las restricciones que se habían puesto a comerciar con otros territorios, por ejemplo. Y obviamente es el siglo XVIII, es el siglo de las ideas liberales, ¿no? O sea, la ilustración también había influenciado en los colonos ingleses. Entonces, 1770, la masacre de Boston. 1773, ya comienzan las represalias o las respuestas, vamos a decir mejor, contra el gobierno inglés, ¿no? El Boston Tea Party, conocido como el motín del té, que se desarrolla en 1773, un grupo de colonos, ¿ya? Se va pues a vestir como indígenas norteamericanos y lo que se les ocurre es ir a atacar un barco, a ir a atacar un barco donde estaba esta, esta mercancía, que es el té, y en señal de protesta lanzar el té, ¿no? Que no era cualquier té, era un té que obligaban a comprar, a consumir a las colonias, entonces lo lanzan, ¿no? Como protesta, lanzan todo el cargamento de té al mar para protestar contra los impuestos. Entonces, si te das cuenta, ya se están organizando los colonos y están actuando. Todavía de manera simbólica, quizás, ¿no? Todavía no hay un enfrentamiento armado, ¿ya? Pero sí hay bastantes acciones simbólicas. Entonces, luego de este motín del té, meses después, ya en 1774, todos, ¿no?, los representantes de las colonias se reúnen en el primer Congreso Continental, que lo realizan en Filadelfia, por eso se conoce también como el primer Congreso de Filadelfia. Profe, ¿qué pasa aquí en este primer Congreso de Filadelfia, primer Congreso Continental? Se reúnen, como te digo, los representantes de cada una de las colonias y quieren ver si están todos en la misma sintonía, ¿no? Todos están de acuerdo, nadie quiere pagar los impuestos. Así que deciden romper ya todos los acuerdos comerciales que tienen con Inglaterra. Repito, en señal de desacuerdo con todo lo que está decidiendo e imponiendo Inglaterra. Entonces, ojo, hasta ahí simplemente quieren que se eliminen los impuestos, rompen vínculos comerciales. Todavía no pasa nada, ya todavía no pasa nada. 1775.
inicia la Guerra de Independencia. Entre abril y mayo de 1775 se van a dar las batallas de Lexington y Concord, donde ya Inglaterra está pues enviando a sus soldados y también los colonos van a organizarse y por ejemplo van a robar un depósito donde hay armas y van a comenzar también a defenderse. Entonces aquí podemos decir que ya inicia la Guerra de Independencia. Deciden también, ¿no? Abril más o menos es la batalla de Lexington y Concord y en mayo se va a reunir el segundo Congreso Continental, otra vez en Filadelfia. ¿Ya? Entonces acá dicen, no, ya es inminente el enfrentamiento, se declara oficialmente la guerra a Inglaterra, ¿ya? Pero para eso necesitan los colonos un ejército y se le encargó a George Washington la organización de este ejército de colonos, ¿no? Washington va a organizar, por ejemplo, el sitio de Boston, que es una de las primeras victorias que van a tener los colonos. ¿Ya? Perfecto. Pasemos ahora a 1776. Deciden entonces, cuando ya están en pleno enfrentamiento, la declaratoria de la independencia. Esto me parece muy importante. 4 de julio, por eso le decía que es día fiesta nacional en Estados Unidos, 4 de julio de 1776 se ha redactado la declaratoria de independencia y se aprueba el documento oficial, porque en esta declaratoria está, o sea, han escrito todo lo que buscan estos colonos, ¿no? Como te decía, está en la llamada Declaración Unánime de los Tres Estados Unidos de América del 4 de julio, donde justo te hablaba, como yo te digo, del derecho a buscar la felicidad, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Dentro de los derechos como la vida, la libertad, también está la búsqueda de la felicidad. Y es que es lo primero de lo que debería preocuparse un gobernante, ¿no? Por la felicidad de sus eh, pobladores, si quieres verlo de esta manera. Entonces, muy importante, no se olviden la declaratoria de independencia el 4 de julio de 1776. Se aprueba este documento, obviamente entre las colonias, todavía no lo reconoce Inglaterra, ¿no? Se aprueba el documento oficial de liberación de las 13 colonias y ya es conocido como los Estados Unidos de América, ¿no? Como lo conocemos también en la actualidad. Luego van a haber batallas importantes como Saratoga. Luego también se va a desarrollar la alianza con Francia. Esto es importante porque los colonos no hubieran podido vencer a Inglaterra sin tener aliados como lo fueron Francia, en primer lugar. En verdad que Francia gastó bastante dinero. En este tiempo gobernaba todavía Luis XV, no Luis XVI. Apoyó bastante, apoyó con hombres, con cañones, en fin. Hubo un apoyo fuerte de Francia que también le va a costar, le va a generar una deuda. Y también España y Holanda en menor medida, pero también van a estar como aliados de los colonos ingleses. También les interesaba territorios en Norteamérica, ¿no? Y luego llegamos a la batalla decisiva, la batalla de Yorktown en 1781, que significó el triunfo final de los colonos, como les digo, con sus aliados, ¿no? ¿Ok? Vencieron los colonos 1781, luego entonces ya se reconoce la independencia por parte de Inglaterra. Esto fue mediante el Tratado de Versalles de 1783. Listo. Entonces, Inglaterra reconoció la independencia. Años después, en 1787, 4 años después nada más, se redactó la primera constitución de la historia, ¿no? La We the People, así se conoce este, esta constitución. Creo que se redactó en la Convención de Filadelfia. En Filadelfia siempre se daban los congresos, también se redactó la constitución, ¿no? Bueno, y ahí tenemos a los padres de la patria, ¿no? George Washington, que va a llegar a ser el primer presidente también bueno, al haber estado detrás de la organización y defensa de los colonos, también están los padres, pues, John Adams, Thomas Jefferson, que son los que redactan la Constitución, Benjamin Franklin, que son conocidos como, bueno, o sea, Washington, Adams, Jefferson y Franklin, son conocidos como los cuatro padres fundadores de lo que es Estados Unidos, ¿no? Y acá justo, mira, acá viene esta partecita que yo te decía, ¿no? Que está en la Declaratoria de Independencia. Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, hablando de igualdad, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, como les decía, ¿no? Que entre estos están la vida, la libertad
y la búsqueda de la felicidad. Y eso está escrito en la Declaratoria de Independencia, ¿no? Lo cual nos muestra que son los ideales liberales, los ideales ilustrados, los que también se encuentran detrás de esta independencia de las 13 colonias. Consecuencias, la primera colonia independiente, es que eso es lo que finalmente significa, ¿no? La primera colonia independiente, el primer Estado liberal y democrático. Como les decía, luego de que se reconoció la independencia, se redacta la primera constitución en el mundo. Sí, todo lo que hemos hablado ocurrió antes de la Revolución Francesa, años antes nada más, ¿ya? Y no hay que negar que el que una independencia se haya materializado influye definitivamente tanto en Hispanoamérica, ya que van a ser las independencias sobre todo en el siglo XIX, aunque algunas ya comienzan en el siglo XVIII, ¿no? Fin del siglo XVIII sobre todo, y también va a influir en la Revolución Francesa. Listo, gracias. Ahora podemos llegar a la Revolución Francesa, ¿ya? Así, igualito, igualito, así como hemos sentado un poco el contexto de lo que ocurría en las colonias inglesas de Norteamérica, es lo mismo para Francia, ¿no? Hay que también entender el contexto para luego más o menos comprender por qué se actúa de esta manera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la Revolución Francesa, estamos hablando de cómo las ideas ilustradas van a ser, digamos, utilizadas para movilizar a la población con un fin, ¿no? Entonces, acá está bien claro cuando decimos que la Revolución Francesa fue el proceso dirigido por la burguesía, ¿ya? Que no se te olvide que los que estaban detrás, los principales interesados, los artífices también de esta revolución, fueron los burgueses, ¿ya? ¿Cuál fue, o sea, cuál era la meta, cuál era el objetivo? Eliminar al antiguo régimen, o sea, eliminar al monarca absolutista que estaba en Francia. En este tiempo, como vemos aquí, ya es Luis XVI, ¿no? Gobernante de Francia, miembro de la dinastía borbónica. La Revolución Francesa, en nuestra tradicional forma de dividir la historia, ¿no? La que hemos visto de Keller, con la Revolución Francesa iniciaría ya la edad contemporánea, ¿no? Que sigue hasta la actualidad, bueno, hasta que pueda identificarse otro hito que nos marque una nueva era. Pero hasta la actualidad la Revolución Francesa marcó lo que es la edad contemporánea. Entonces, siempre hay que irnos a las causas, ¿ya? Recuerdo una vez que me preguntaron, profe, ¿cuál es la diferencia entre causa y antecedente? Bueno, el antecedente, o sea, el único requisito del antecedente es que haya ocurrido antes. El único. Puede ser, estar vinculado o no. Pero cuando hablamos de causas, tiene una relación directa con lo que vamos a explicar. Entonces, ¿cuáles son las causas que se vinculan con la Revolución Francesa, ¿no? Porque la Revolución Francesa lo tenemos recién pues estallando allí eh, el 14 de julio, ¿no? Pero igual, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Qué nos lleva finalmente a esto? Yo considero que todas las causas son importantes, ¿ya? Pero quizás las que son así desencadenantes son sobre todo las económicas y, bueno, las políticos sociales, ¿no? Que en realidad, como les digo, todo influye, en realidad, todo influye. Yo no podría hablar de causas económicas si no hubiera visto las causas ambientales, por ejemplo. Entonces, comencemos en ese orden, ¿ya? A ver, Francia es un, a ver, Francia, para la época del 16, es una nación, es una monarquía, vamos a decirle, en crisis y también a punto de llegar a la bancarrota, ¿no? ¿Por qué? Porque Luis XVI ya había heredado las deudas de pues, Luis XV, sobre todo las vinculadas a conflictos bélicos que nunca van a faltar en Europa, te había comentado, segunda mitad del siglo XVIII, la guerra a los 7 años, ¿ok? Así como Inglaterra se metió, también Francia se metió, pero del lado perdedor, en este caso, entonces ha gastado. Guerra a los 7 años sumado al apoyo que le envió a los colonos, los colonos que lograron su independencia en Norteamérica, sumado al mismo estilo de vida de el monarca francés y compañía, ¿no? Porque recuerda que ya desde Luis XIV existe Versalles,
y en Versalles está el rey, su familia, obvio, y también había convocado a toda su corte, ¿no? A toda esta nobleza feudal, que ahora era nobleza cortesana, todos los había convocado a que vivan en Versalles. ¿Para qué? Para dominarlos, es verdad, pero eso le generaba un gasto. ¿Por qué razón? Bueno, esto va de la mano del tema social, que también podemos mencionarlo. Abajo tienes una pirámide. Cada vez que hablemos de una pirámide en la sociedad, significa que es una sociedad de privilegiados y no privilegiados. Y es el mejor ejemplo para hablar de la sociedad del antiguo régimen, de la sociedad francesa. Hay un grupo que concentra todos los privilegios y siempre es el grupo minoritario, mientras hay un grupo grande que no tiene privilegios o que más bien a ellos les toca sustentar, solventar los privilegios de los otros. Acá te hemos puesto una pirámide, ¿no? La sociedad francesa, pues era conocida como una sociedad estamental, ya sabes, de grupos cerrados, y la sociedad de los tres estados. El primer estado, bueno, algunos autores te mencionan al clero, la nobleza, en fin, pero la idea es que a la cabeza pues está la nobleza, ¿no? Ya sabes que hay una nobleza ex feudal que ahora es cortesana, y una nobleza quizás, es, digamos, poco más, o sea, los que no viven en la corte se encuentran en la provincia, nobleza provincial, pero al fin y al cabo, nobleza, tienen sus títulos nobiliarios, ya, perfecto. Luego está el clero. Ya sabes que hay alto clero, que son los que concentran pues los altos cargos principalmente, ¿no? Obispos, en fin. Y luego está el bajo clero, ¿no? Que también son parte del clero, pero son, digamos, no tienen también hay diferencias incluso dentro de esta esfera. Bueno, hay que decir que la nobleza y el clero no pagaba impuestos, concentraba la riqueza, concentraba las propiedades, concentraba los privilegios. Y por otro lado está el tercer estado. El tercer estado que es la mayoría. Y algunos autores te dicen que entre nobleza y clero lo mucho 8% de la población. El resto, tercer estado. Y ahí estaban todos juntos, pero no revueltos, ¿no? Estaba la burguesía, que ya sabes que por un lado está la burguesía que se dedica al comercio, la burguesía que se dedica pues a la banca, también está la burguesía que principalmente tienen profesiones como médicos, abogados, en fin. También están los campesinos, también están pues los, ¿no? En fin, todos están allí, todos los que no son nobleza y clero están en el tercer estado. ¿Ya? Incluso esta caricatura que podría venirte, he visto que ha venido antes en exámenes las caricaturas. Esa caricatura, o sea, no hay manera más gráfica de poder mostrar cómo era la sociedad francesa, ¿no? Acá puedes ver, y hay muchas caricaturas que muestran la misma escena, ¿no? Donde te dice, talla, bueno, te dice, la piedra soportada por el tercer estado. O sea, literalmente acá te está diciendo, porque obviamente es un gráfico, ¿no? Es un dibujo de la época. El tercer estado es ese hombre que está abajo, que está sosteniendo al primer y al segundo estado. Está sosteniendo, en este caso, pues, a un miembro de la iglesia y a un miembro de la nobleza. Entonces, literalmente lo está sosteniendo como una piedra. Y en la piedra dice talla, impuestos y correas, todo lo que tenía que pagar el tercer estado. Que el tercer estado paga todo, el tercer estado no puede tener propiedades, etcétera, etcétera. Entonces ya más o menos te das cuenta de que es una sociedad de privilegiados y no privilegiados, y es una sociedad en la cual la mayoría es el tercer estado y esa mayoría tiene que sostener, como ves aquí en esta ilustración, literalmente a los otros estados. Entonces, obviamente esa es una época de desigualdad, ¿no? Que ya existía antes, eso es bastante probable. Pero ¿por qué razón aquí va a haber una revolución? Porque siempre en historia tienes que tener en cuenta todos los elementos que existen. Entonces, por un lado hemos mencionado que es una sociedad donde existe desigualdad. Ya. Luego tenemos mencionado que económicamente Francia está al borde de la crisis y la bancarrota por gastos bélicos, por el propio despilfarro de sostener la corte de Versalles. Perfecto. A esto hay que sumarle, y como les decía, ha existido desigualdad siempre, ¿ya? Pero ¿por qué aquí se moviliza la gente? Bueno, muchas veces hay que entender que lo que moviliza a la gente a veces es el hambre y la escasez, ¿ya? Y eso nos lleva a los factores ambientales.
Desde años atrás, menos de una década más o menos en Francia, había, bueno, se había desarrollado pues lo que es sequía, ¿ya? Escasez. Habían vivido algunas crisis agrícolas, ¿ya? Unas crisis climáticas sobre todo, ¿no? Y va a afectar lo que es, esta crisis agrícola va a afectar todo lo que es la producción de trigo. Wow, entonces recuerda, el trigo, la harina, el pan, que muchas veces es el producto al cual pueden acceder las clases que no pueden pagar, obviamente, carne, que no pueden pagar vegetales, lo que pueden acceder es a comprar el pan. Digamos que es el alimento más básico que existe y que al menos estaba en todas las familias, ¿ya? Entonces, cuando estas crisis ambiental, malas cosechas, acá lo tengo apuntado, sí, disculpen, era más atrás de una década, fue 1773 y 1774 malas cosechas, lo cual llevó a una crisis del trigo más o menos en 1775 y los años que siguen. Entonces, ya estamos viendo cómo esta crisis agrícola va a hacer que haya escasez de trigo, de harina y obviamente va a hacer también que el pan sea mucho más costoso. Entonces, tú a las justas estás viviendo con lo que puedes y todavía es más difícil conseguir, porque es más costoso conseguir el pan. Definitivamente esto va a generar bastante violencia, ¿ya? Va a generar bastante violencia. O sea, hay que tenerlo en cuenta como un desencadenante, ¿no? También hay que sumarle el contexto ideológico, ¿no? Las ideas de la época. Y aquí viene la influencia ilustrada. Tú dirás, profe, yo me imagino que la ilustración pues influenció en la gente con dinero, en los burgueses, pero ¿qué pasa con la gente que tiene menos? Bueno, pues la gente que tiene menos también va a acceder a estas ideas, quizás no, muchos de ellos no sabían leer, escribir, pero van a haber muchos lugares públicos en los cuales se va a dar lectura a esto, a estas ideas, ¿no? Y la gente que está pues cansada, agobiada y presionada por la crisis, definitivamente va a actuar, ¿no? Va a actuar. Ok, entonces todas estas causas, sumadas a la misma crisis del absolutismo que se vive en Francia, porque es un monarca, pues como, es una monarquía que está haciendo agua, como se dice, ya, nos va a llevar a los hechos que conocemos como la Revolución Francesa, que por su duración, ¿no? De 1789 a 1815, se ha convenido dividirla en etapas. Y es imposible, ¿ya? Que tú te olvides de estas etapas, ¿sabes por qué? Porque son las mismas etapas, son los mismos periodos históricos de Roma. Si te acuerdas los periodos históricos de Roma, te va a servir para acordarte las etapas de la revolución. ¿Qué, profe? Monarquía, república, imperio, así es. Lo mismo que te sirvió para acordarte de los periodos históricos de Roma, también te va a ayudar para recordar las etapas de la Revolución Francesa. Pero lo ideal para mí sería explicarte por qué cada periodo se llama así, por qué cada subetapa también se llama así. Para mí, lo más importante sería que tú comprendas por qué se llama así, ¿ya? Porque yo sé que esta parte es fastidiosa, que algunos se lo tratan de memorizar, normal, no hay una crítica, no está mal, pero si también comprendes por qué se llama así, también es útil. Ya, así que vamos a comenzar. Son tres las etapas de la Revolución Francesa. Primero es el periodo monárquico. ¿Y por qué razón se llama periodo monárquico? Porque el rey sigue vivo y porque, como te decía, lo que se va a buscar en un principio es, ok, que se quede el rey, pero vamos a limitar su poder. Ojo, eso es lo que debe quedar en claro para ti, ¿ya? Por eso se llama periodo monárquico. Una vez ya el rey se ha descubierto que es un traidor, etcétera, etcétera, y guillotinado, chau, ya comienza obviamente otra fase que es la fase republicana, y luego con Napoleón concentrando el poder, la fase imperial. Vamos a verlo de a pocos. Comencemos entonces con el periodo monárquico, ¿no? Es inminente que hay una crisis fiscal, no hay plata, entonces hay que, o sea, es lo peor, ¿no? O sea, no hay plata, entonces hay que, hay que subir los impuestos, obviamente a los que pagan, ¿no? Pero esto se va a discutir en los estados generales que convoca Luis XVI, ¿ya? En 1789. Ojo, los estados generales es una asamblea en la cual es una reunión en la cual
van todos los representantes, bueno, van a los representantes de cada uno de los estamentos, o sea, de cada uno de los del primer, segundo y el tercer estado, ¿ya? Entonces, lo convoca el rey, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué ponemos reforma tributaria? Porque acá se está discutiendo, ¿no? Se está discutiendo, ok, hay que subir los impuestos, hay que subir los impuestos. Incluso previamente había una discusión de que debían pagar impuestos los nobles y el clero. Eso era bien interesante, ¿ya? Pero ¿sabes qué pasa? ¿Por qué esto nunca se iba o sea, si se sometía a voto, ¿por qué nunca se iba a dar esto? Porque, a ver, acuérdate que se reunían en esos estados generales los representantes de cada estado, ¿ya? ¿Y sabes cómo se votaba? Se votaba por estamento. O sea, imagínate, ¿no? Ahí está el representante del clero, de la nobleza y del tercer estado, del estado llano, del pueblo, vamos a ponerlo de esa manera, estado llano, vamos a decirlo. Entonces, digamos que se discute, ¿no? Que el tercer estado se le suban los impuestos. ¿Quién está a favor? Ah, pues levantaba el representante del clero, levantaba los representantes de la nobleza, dos a favor y uno en contra. No había manera de que gane alguna propuesta del tercer estado porque la votación era por estamento. Siempre el voto era por estamento, así que no había forma, no había forma. Entonces, acá otra vez va a suceder lo mismo va a suceder. Estamos discutiendo quién va a pagar los impuestos, quién va a tener la mayor carga fiscal, o sea, quién se le va a subir los impuestos. Y obviamente el tercer estado que se encuentra influenciado por la ilustración, que tiene más representantes de los que normalmente son convocados. Ajá, acá no va, no, acá ya no va a ocurrir lo de siempre. Por eso decimos que hay un problema en la votación, porque los del tercer estado dicen, ¿y por qué no se vota por cabeza? ¿Por qué no votamos por cabeza, o sea, por persona? Ah, porque el tercer estado siempre va a tener más gente. Eso no le conviene al primer y segundo estado. Entonces, fueron convocados los estados generales, como te digo, esta reunión donde se encuentran todos los representantes de los tres estados, pero finalmente por discutir la reforma tributaria va a haber un problema, ¿no? ¿Se debe seguir votando por estamento o más bien se debe votar por cabeza, por persona? Por este problema de la votación, se disuelven los estados generales, se retiran los representantes del tercer estado y dicen, ojo, por acá, por este lado no vamos a conseguir nada, hay que reunirnos entre nosotros. Entonces, estos representantes del tercer estado, según algunos autores mencionan, habían invitado a algunos representantes del clero, a algunos representantes de la nobleza. Ellos van a seguir reuniéndose. Les cierran las salas en Versalles, no, no pueden reunirse. Y simplemente les dejan abierto, pues, un saloncito donde jugaban la pelota, prácticamente, ¿no? Entonces, acá esos representantes del tercer estado, plus, ¿no? Más invitados, van a hacer un juramento, ¿ya? Y desde ahí se van a llamar Asamblea Nacional. ¿Por qué razón, profe? Porque la Asamblea Nacional, ellos se denominaban así porque se reconocían los verdaderos representantes de la nación francesa. Así que, ojo, cuando ya no les dejan seguir reuniéndose, ¿ya? Y ellos quieren seguir rodeándose porque quieren llegar a un acuerdo, quieren llegar a algo, ¿no? O sea, a una manera de defender sus intereses, comienzan a denominarse la Asamblea Nacional. Repito, la Asamblea Nacional porque ellos se reconocían como los verdaderos representantes de la nación, ¿ya? Entonces ellos, cuando quieren reunirse y les cierran todas las puertas, llegan a juntarse en esta sala de juego de la pelota, ¿ya? Y van a hacer un juramento. El juramento es no disolver esa asamblea hasta que redacten una constitución. Ese es el juramento. Entonces, cuando comienzan a redactar una constitución, ya no se llaman Asamblea Nacional, porque ahora tienen otro objetivo. ¿Cuál es? Redactar una constitución. Se llaman ahora entonces Asamblea Constituyente. Van cambiando de nombre de acuerdo a los objetivos, ¿ya? Eso es lo que quiero que comprendas, porque esta parte hay que verla rápido porque es bastante contenido, así que quiero que te quede esto rápido. Perdón, voy a decirlo rápido, pero quiero que eso te quede claro, entonces no te olvides. Estados generales están los tres estados. Luego solo se queda el tercer estado, que se convierte en Asamblea Nacional, porque quiere buscar lo mejor para la nación francesa y se sigue reuniendo, pero cuando ya hace su juramento,
ya tienen otro propósito, que es redactar una constitución. Por eso se llaman asamblea constituyente. Profe, ¿por qué la asamblea constituyente va del 8-9 al 91? Porque están trabajando, se están reuniendo para redactar una constitución. Ojo, pero entre este tiempo van a ocurrir muchas cosas. El 14 de julio, la gente sale a las calles, ¿ya? Y va a tomar la Bastilla. Pasa lo siguiente. El rey había convocado, había movilizado en la ciudad, pues, a su ejército, ¿ya? Y había muchos enfrentamientos. Entonces la gente va a comenzar a asaltar lugares donde había armas, pero estas armas no tenían pólvora. Entonces tuvieron finalmente que atacar la Bastilla, que la Bastilla era una antigua prisión de la época feudal. En ese tiempo actuaba como una prisión para, o sea, era principalmente para presos políticos. Habían estado muchos ilustrados allí un tiempo. En el momento en que la toman, en que irrumpen, en que entran, no había muchos presos, pero sobre todo, o sea, la asaltan por lo que significó la Bastilla, pero también porque tiene pólvora. Ya, así que la idea era matar dos pájaros de un tiro. Entonces, la atacan como símbolo represor de la monarquía, pero también para robar pólvora. Entonces, eso ocurre el 14 de julio, ¿no? Por otro lado, también, estas noticias llegan al rey y se reclama que el rey que estaba en Versalles, que el rey vaya a París. ¿Ya? Porque obviamente ya se sabía pues, que en cualquier momento el rey iba por allí a tener un plan de contingencia e iba a desaparecer. Entonces tenía que estar mejor en donde la gente pueda verlo, donde se lo pueda controlar. Por eso se pide que se traslade al rey y su familia al Palacio de las Tullerías, que queda en París. ¿Ya? Bueno, cuando se comienza a reunir esta asamblea que ya tiene un objetivo porque está trabajando en la Constitución, por eso se llama una asamblea constituyente, aquí también dentro de estos asambleístas ya comienzan a haber diferencias. Hay algunos que quieren irse ya al extremo. Chau, rey, hay que imponer una república, ¿ya? Y más bien hay otros que dicen, no, pues hay que trabajar en una monarquía constitucional, hay que limitar los poderes del rey, ¿no? Que eso quede bien claro en una constitución. Entonces, aquí hay que entender que ya desde de este momento que trabaja en la Constitución, ya hay diferencias, ya hay diferencias. Hay gente, digamos, que quiere algo más moderado y hay gente que quiere de una vez la república, ¿no? Algo más radical, si podemos decirlo de esa manera. Entonces, cuando se trabaja en la Constitución, también se logra, pues, trabajar en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Y también comienzan ahí a quedar claras muchas cosas. Mira, desde este momento, ¿ah? Ya quedan expuestas, por ejemplo, ¿no? Que se suprima lo que queda del feudalismo, que se supriman los derechos feudales, los derechos a la tierra y de los siervos también que están amarrados, por decir así, a esta tierra. También comienzan a apropiarse de las tierras del clero, ¿ok? Se va a dar pues la constitución civil del clero, también se va a hablar de la libertad de prensa. Esto ya se está trabajando durante la Asamblea Constituyente. Y finalmente, ¿por qué termina la Asamblea Constituyente en 1791? Porque en 1791 la Constitución ya está lista. Ojo, que también te quede bien claro, la Constitución de 1791, ahí dice, ¿no? Bien grande, la forma de gobierno es una monarquía constitucional. Por eso seguimos hablando de monarquía, porque ya te dije que la primera propuesta de esta asamblea en la Constitución es la monarquía constitucional, o sea, limitarle el poder al rey. Ojo, también queda bien claro que la soberanía reside en la nación, es decir, que el rey gobierna no por designio divino, sino porque la población lo ha elegido. Eso también queda claro en la Constitución de 1791. Profe, si hay constitución, ya hay monarquía, entonces imagino que si va a estar dividido los poderes, está el monarca y también va a haber un parlamento, ¿no? Exacto. Ya se acabó mi función de la constitución, ya tengo la constitución. Ahora más bien yo como parlamento, yo como asamblea, voy a comenzar a trabajar en leyes, ¿no? Entonces ahí comienza, ya se llama, se transforma en la asamblea legislativa. ¿Ya? Entonces, en este tiempo de la Asamblea Legislativa también van a ocurrir otros eventos, ¿no? Bueno, la Asamblea se reúne principalmente
en diferentes espacios donde se va a discutir mucho, como te digo, esta postura de los que son más moderados y los que son más radicales, se van a desarrollar también los clubes políticos, y en toda esta inestabilidad política, obviamente los que se encuentran fuera de Francia van a buscar eh, aprovechar, van a buscar aprovechar lo que está ocurriendo en Francia, ¿no? Entonces, lo que pasa es que comienzan a invadir Francia. Entonces, ¿qué va a decidir la Asamblea Legislativa? No, hay que declararle la guerra a los que quieren aprovecharse de la inestabilidad francesa, a los que están invadiendo Francia. Por lo tanto, se declara la guerra a Austria y Prusia. ¿Ya? Austria, recuerda que era pues la patria de María Antonieta, la esposa de Luis XVI. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay un plan muy desesperado del rey de Francia de escapar, ya de disfrazarse y de irse pues a la frontera y escapar y buscar refugio, ¿no? O sea, en la patria de María Antonieta, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, digo lamentablemente porque es descubierto y ya sabemos que es el principio del fin, ¿no? Se descubre la traición de el monarca, bueno, incluso van a asaltar el palacio donde se encontraba la familia real. Y cuando se descubre esta traición, se reclama a la Asamblea Legislativa de que el poder que tenía el rey, ya, se le quite, ¿no? Así que hay que recordar que la Asamblea Legislativa suspende todas las funciones que la Constitución le daba al rey. Entonces ya nos estamos acercando a una nueva forma de gobierno donde ya no hay rey. Estoy hablando de la república. Entonces lo que se va a hacer también en esta Asamblea Legislativa es convocar a elecciones para que se elija un nuevo parlamento. Este nuevo parlamento, que es parte de la república, ya se va a llamar la Convención Nacional. En esta Convención Nacional va a haber diferentes grupos políticos. Están los girondinos, que están de acuerdo con la República, pero como los girondinos son hombres de negocios, no les gusta esta inestabilidad. Ya, en verdad les interesa mucho, bueno, que haya cierto orden para que ellos puedan seguir con sus actividades económicas. También los girondinos, digamos que siempre los ponen pues como republicanos moderados, pero los girondinos digamos que quieren, a ver, ellos por ejemplo quieren algo más parecido a una república federal, ¿no? Ellos quieren que cada una de las provincias tenga cierta autonomía, ya porque, obvio, les interesa, ¿no? Con fines comerciales. Y también el girondino no quiere que todo el pueblo tenga el poder, hay que también recordar que ahí tienen sus propios intereses también, ¿no? No quieren que todos sean tratados por igual, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, también están los fuldenses, que todavía piensan en que se debe mantener la figura del rey. Y finalmente están los jacobinos, que son los más radicales y que tenemos como representantes a Robespierre y Danton, de cierta manera, ¿no? Y Marat, también podríamos decir, ¿no? Entonces, dejando de lado esta parte, ya, pues ya se ha inaugurado un nuevo periodo, que es el periodo republicano, como te decía, con un nuevo parlamento que ahora es llamado, conocido como la Convención Nacional. Pero recuerda que en esta convención hay girondinos, fuldenses y jacobinos, ¿no? Que no están todos en la misma sintonía, hay algunos más moderados que otros. Entonces, esta Convención Nacional va a inaugurarse con la ejecución de Luis XVI y más adelante la ejecución de María Antonieta, ¿no? No te olvides que este periodo republicano también es conocido como la primera República Francesa, porque van a haber más de una república, ¿ya? Pero en este momento es la primera República Francesa. Ok, una vez Luis XVI es ejecutado, la facción jacobina de la convención va a ir de a pocos absorbiendo el poder, ¿no? Sobre todo por la figura de Robespierre. Bueno, hay que también explicar que el que Luis XVI haya sido ejecutado no es ninguna casualidad, sino que ya se utilizaba la guillotina para a ver, te había explicado hace un rato, creo que los diferentes sectores tenían diferentes formas de morir. La nobleza normalmente se le cortaba la cabeza porque era una muerte, digamos, rápida, sin mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, sin tortura, como habíamos mencionado hace un rato cuando hablamos de los déspotas ilustrados. Entonces, la guillotina se aplicó para todos, ¿ya? Durante la época de la Revolución.
para todos por igual. Era una manera como de que igualarlos a todos ante la muerte, al menos, ¿no? Bueno, regresemos aquí. Entonces, más o menos cómo funcionaba esta convención nacional. Esta convención nacional tenía pues como poder legislativo a la convención, que de ahí viene el nombre que es la asamblea, y como poder ejecutivo a el Comité de Salvación Pública, que lamentablemente va a comenzar pues una, una cacería de brujas, ¿no? Marat le hemos colocado aquí porque Marat tenía su revista que se llamaba El Amigo del Pueblo, y la verdad es que Marat, o sea, actuó con el mayor sensacionalismo posible porque cualquier persona que no estaba de acuerdo ya era un enemigo de la revolución, y Marat en su revista sacaba listas y listas de enemigos de la revolución que luego desfilaban a ser asesinados, básicamente, ¿ya? En realidad algunos autores te dicen que fueron, bueno, acá ya estamos hablando de el gobierno del terror, ¿no? Cuando el jacobino está en el poder, hablamos de esta dictadura jacobina, conocido como el gobierno del terror, que principalmente es entre el 93 y el 94. Como te explicaba, ¿no? Marat por un lado, Robespierre por otro lado, se volvieron pues tiranos, ¿no? Una dictadura que perseguía a cualquier persona enemiga, o sea, si no pensaba como él, era enemiga de la revolución, y lo que hacían era guillotinarla. Le decía que algunos autores hablan entre 10.000, 20.000 y hasta 40.000 guillotinados durante esta época conocida como el Gran Terror, por ejemplo. Entonces, lo que va a pasar es que los más moderados van a buscar de alguna manera terminar con Robespierre, ¿no? Finalmente, es lo que se va a hacer es un golpe de Estado contra Robespierre, lo van a meter preso y luego más adelante va a ser juzgado y también guillotinado, ¿no? Y luego, pues, aquí se da esta cortita convención de Termidor, ¿no? Luego del golpe de Estado, también conocido como el golpe de Termidor. Lo que pasa es que ya para este tiempo se habían comenzado a cambiar, a ver, esta república quería eh, ser laica a todo dar, ¿no? ¿En qué sentido? Que se había comenzado a cambiar muchas cosas, o sea, por ejemplo, el año uno, el año en que comenzó la República Francesa fue 1792. Entonces se cambia, ¿no? El inicio de una nueva era, 1792, ya, año número uno. Y también se le comenzó a cambiar el nombre a los meses. Dejaron de tener el nombre clásico que todos conocemos, que es de mayor, digamos que está relacionado con la iglesia, ¿no? Está relacionado, y se le ponían nombres a los meses que tengan que ver más con la naturaleza, ¿no? Ellos lo veían científico de esa manera, con la naturaleza, con el ambiente. Por ejemplo, algunos nombres fueron Florial, Pradial, Mesidor, Termidor. Por esa razón, el golpe de Estado que termina con Robespierre, que fue en julio, se le decía golpe de Termidor, ¿no? Bueno, cuando en realidad, por este calendario nuevo revolucionario, ¿no? Luego de haber terminado con Robespierre, bueno, porque a Marat lo va a asesinar también alguien que no simpatizaba con su manera pues, de actuar, en este caso, como te decía, de manera sensacionalista. Luego de la caída de Robespierre, luego de este golpe de Estado, ¿ya? De julio, que se le llamaba golpe de Termidor, va a ponerse pues un gobierno, vamos a decir, temporal, que en realidad es un parlamento bastante frágil, ¿ya? Que es conocido como el directorio. O sea, por un lado están los 5 directores, ¿ya? Por otro lado está, como, o sea, el poder ejecutivo son los directores, de ahí viene el directorio, y por otro lado están pues el otro parlamento, ya que también hay una constitución que se trabaja, pero en fin, acá lo que hay que entender es que este directorio, el plan era que sea temporal, ¿no? Pero luego se va a mantener en el poder, y lamentablemente es un gobierno muy frágil. Ya es un gobierno en el cual estos 5 directores a veces son en realidad ineficientes, y no tienen la autoridad necesaria, justo porque acuérdate que se declaró la guerra, ¿ya? O sea, Francia le declaró la guerra a Austria, por ejemplo. Y, ok, o sea, no solo hay la violencia de la revolución y la inestabilidad, sino también hay que movilizar el ejército para luchar con estas naciones que quieren aprovecharse de la inestabilidad de Francia, ¿no? Por eso es que en el directorio llega a ser un gobierno poco autoritario, ineficiente, y más bien recordamos a otro personaje en el directorio. En el directorio recordamos más bien a Napoleón, porque recuerda que desde el inicio de la guerra, con Austria, con Prusia, van a haber 7 coaliciones,
¿ya? Coaliciones son las naciones que están, bueno, que no son Francia, que se van a unir para atacar a Francia. En un principio a Francia revolucionaria y a partir de la tercera coalición a Napoleón, ¿no? Entonces, ¿por qué mencionamos a Napoleón? ¿Por qué es tan importante Napoleón? Porque Napoleón va a permitir conseguir las victorias en Europa que necesitaba Francia, ¿no? Para que no sea invadida, absorbida, en fin, el que hubiera sido la decisión final para Francia, ¿no? Entonces, Napoleón va a organizar toda una serie de campañas, ¿ya? Napoleón se va a enfrentar, como te decía, a las coaliciones, también va a tener sus propias campañas, o sea, primero pues gana con Austria, luego tiene su campaña en Italia, luego tiene su campaña en Egipto, en fin, Napoleón va convirtiéndose rápidamente, pues, creo que ya es comandante general del ejército, en fin, va cosechando bastantes victorias, y justo es el personaje que le va a interesar ¿no? a la gente, que va a tener mucho apoyo político, ¿no? Luego tenemos al consulado, que lo del consulado fue ahí ¿cómo decirlo? Fue un plan, un plan de los ex directores, ¿no? Uno de estos directores que era Sieyes, le dijo a Napoleón, mira, es un golpe de Estado porque el directorio no va más, ¿no? Vamos más bien a reconfigurar el poder. Lo que él no contaba es que Napoleón va a hacer el golpe de Estado, pero Napoleón tenía sus propios intereses. Entonces, cuando Napoleón hace el golpe de Estado, que es el golpe de 18 de Brumario, que sabes que son los nuevos nombres que tenían los meses, porque en realidad fue el 9 de noviembre de 1799, luego de este golpe de Estado se instala el consulado, que como otra vez iba a ser solo un gobierno provisional, donde se iba a compartir el poder, ¿no? Uno de los cónsules va a ser Napoleón, pero luego Napoleón va a reclamar ser primer cónsul y luego va a reclamar ser cónsul vitalicio a través de la Constitución. Entonces, lo que no contaban es que Napoleón tenía su propio proyecto político, ¿no? Napoleón quería obviamente hacerse emperador. Y digamos que la ineficiencia de otros líderes políticos en Francia le permitió hacerlo. Entonces, en el consulado tenemos el principio de cómo Napoleón va a concentrar todos los poderes, ¿no? Hechos relevantes de ese consulado son el concordato de 1801, que el concordato se hace siempre con el Papa, con el representante de la Iglesia Católica, y aquí lo que se establece es la tolerancia, ¿no? La libertad de religión, y también que se compromete el Papa a no reclamar las tierras que se les había, ya sabes, ¿no? Durante toda la revolución habían perdido, y también Napoleón reclamó el derecho de elegir los obispos en su territorio, ¿no? Por otro lado, también tenemos el Código Civil de 1804, que es la base del derecho francés. Finalmente, comienza como primer cónsul, luego se hace cónsul vitalicio, y finalmente se corona, porque exactamente es lo que hace, se corona a sí mismo emperador de los franceses, ¿no? Lo interesante es que Napoleón es un poco extraño cuando quieres explicarlo como líder, porque la gente dice, ay, profe, pues es un tirano, finalmente es un emperador, pero ¿cómo puede ser que con él se hayan difundido los principios de la revolución? Y es que lo que hacía Napoleón era principalmente extenderse por Europa, atacar la monarquía que encontraba y colocar a alguien de su familia o a alguien de su confianza. Entonces, repito, ¿Napoleón fue un emperador? Sí. Por eso decimos que la tercera fase de la revolución es Napoleón y su imperio napoleónico, de 1804 a 1815. La gente dice, profe, pero ¿cómo puede ser que un emperador expanda los principios revolucionarios? Repito, porque él al expandirse ataca a los monarcas, ¿ya? Es verdad que simplemente suma más territorio a su imperio, pero también lo que hace es colocar a alguien de su familia o alguien de su confianza como nuevo gobernante de ese lugar, y también busca darle una constitución, un código civil. Así que, repito, digamos que por su propia ambición termina reconfigurando Europa. Y así a él luego bueno, lo logran apresar, se escapa y lo vuelven a apresar hasta ya lo que es su muerte. Europa ha quedado transformada. Así que por más que los monarcas quieran regresar a todo como fue antes, ya Europa ha cambiado, ya Europa ha sentido lo que es tener una constitución, alcanzar ciertos derechos, y por eso es que en el siglo XIX, incluso ya después de desaparecido Napoleón, se van a seguir desarrollando diferentes revoluciones burguesas, ¿no? Entonces,
por más que te parezca peculiar, es un imperio, ¿ya? Donde es la ambición total de Napoleón de tener. Napoleón tenía pues a estrategas en su cabeza, a líderes como Alejandro Magno, el mismo Carlomagno, en fin, ¿no? Se comparaba con ellos, ¿no? En verdad tenía líderes, Aníbal, ¿no? O sea, por eso lo vamos a ver como un gran estratega militar también. Entonces, su política es el expansionismo territorial. Ya te he mencionado más o menos cómo lo hace, ¿no? Mira cómo ha transformado Europa, ya como ves en este mapita. Pero pudo vencer a muchos, pero a quien no pudo vencer fue a Gran Bretaña. No quería meterse con la Royal Navy, sabía Napoleón que tenía mucha fuerza en tierra, pero no en mar. Por eso es que más bien lo que ideó para Gran Bretaña fue aislarla económicamente, ¿no? Ese es el decreto de Berlín, el bloqueo continental contra Inglaterra. Es decir, aislemos Inglaterra, que nadie comercialice, que nadie le haga caso a Inglaterra. Obviamente hubo naciones que siguieron, como por ejemplo Portugal, siguió con sus relaciones comerciales con Inglaterra. Entonces, ¿qué hacía Napoleón? Allá, vamos a castigar a Portugal. Por esa razón buscó cruzar España y ahí quizás tomó la peor de las dos peores decisiones que ha tomado Napoleón en su vida, ¿no? La primera es invadir España. Como iba a cruzar Portugal, ya estaba ahí de camino, ¿no? Ya estaba el ejército francés. El plan fue invadir España, hacer que su rey abdique al trono, colocar a su hermano en el gobierno de España, pero lo que él no contaba es que toda la población española, o sea, esto es muy interesante, lo vamos a ver más adelante, lo que significa la ocupación francesa en España, significó para España su guerra de independencia. ¿Ya? Lo vamos a ver porque está relacionado mucho con las independencias hispanoamericanas, lo vamos a ver con más detalle la próxima semana, pero es importante entender que esa fue una mala decisión de Napoleón. La segunda mala decisión es que en plena ocupación de España se propone ocupar Rusia. Y es verdad que llega casi al corazón de Rusia, pero los rusos tenían esta estrategia de la tierra arrasada, la tierra quemada, o sea, no sir- o sea, antes de irse y abandonar esa tierra, devastaban lo que estaba ahí. Entonces no servía de tanto ocupar territorio que luego no me podía servir. Aparte recuerda que desde Francia iba todas las provisiones para el ejército francés. Entonces en realidad era insostenible, ¿no? La campaña rusa y la campaña en España era simplemente insostenible, las dos peores decisiones que tomó Napoleón, y esto lo llevó a toda una serie de derrotas, ¿no? Leipzig, lo toman preso, se escapa, tiene un gobierno los 100 días, lo vuelven a meter preso, ¿ya? Y obviamente la batalla decisiva es la pérdida también decisiva es Waterloo, ¿no? Finalmente va a estar exiliado en Santa Elena, donde vaya a fallecer, ¿no? Entonces ahí está el mapita de cómo funcionaba el sistema napoleónico. Ya dijimos que invadía un nuevo lugar y terminaba con las monarquías. Obviamente todos iban a ser parte de, o sea, todos estaban bajo su imperio, pero terminaba con esas monarquías, ¿no? Y de cierta manera también con los derechos feudales, disolvía los privilegios de la nobleza, como te digo, les daba constitución, un código civil, y esto definitivamente transformó Europa. Ok, lo último que nos tocaría entonces conversar es esto, un ratito, la restauración, ¿ya? Lo vamos a ver con mayor detalle también de acá a 2 semanas, pero es importante que sepas que cuando Napoleón ya está preso, ¿qué van a hacer las coaliciones? Pues las coaliciones van a tratar de regresar a Europa como estuvo antes, por eso se llama restauración. ¿Qué hubo antes de Napoleón? ¿Qué hubo antes de la revolución? Pues los monarcas. Entonces lo que van a buscar es, vamos a reacomodar todo, hay que reacomodar todo en España, hay que reacomodar todo en Francia, buscaron al último Borbón vivo, ya el primo de Luis XVI, para que regrese. Entonces, eso significa la restauración, reimplantar el antiguo régimen en Europa, porque definitivamente Napoleón y la revolución han transformado Europa y ahora hay mayores movimientos liberales. ¿Dónde se discutió esto? En el Congreso de Viena, encabezado por Clemens von Metternich. ¿Ya? Aquí, ¿qué se discutió? Hay que restablecer las monarquías, hay que reorganizar el mapa europeo, ¿ok? Y como sabemos que hay levantamientos, hay que organizar una alianza que tenga un ejército que pueda sofocar rápidamente las rebeliones. Estoy hablando de la Santa Alianza. La Santa Alianza no solo
reconoce la legitimidad de los monarcas, sino también le da la potestad de intervenir. En donde vean que hay un levantamiento, pueden mandar a su ejército a intervenir. Por eso es que Bolívar tenía este temor, disculpen, temía de que la Santa Alianza podría incluso llegar a Sudamérica cuando se estaban gestando bueno, la emancipación, ¿no? Entonces aquí están los que formaban parte de la Santa Alianza, que no era otra cosa que una alianza de monarcas, una alianza también con principios religiosos, pero sobre todo una alianza militar que buscaba sofocar los levantamientos o las revoluciones liberales, ¿ya? Regreso aquí, nuestro último tema, la primera revolución industrial. Cuando hablamos de revolución industrial, hablamos de transformación. La Revolución Francesa transformó la forma de gobierno, es decir, ya no hay una monarquía, se convirtió en una república. Ojo, luego un imperio, etcétera, etcétera, pero concentrémonos en la idea principal, la transformación. La revolución industrial también va a transformar, ¿qué cosa? Va a transformar el proceso para producir las cosas. ¿Cómo, profe? ¿Cómo es eso? Bueno, pues en un principio todo se producía de manera artesanal y ahora todo se va a producir en fábricas. Esa es el gran cambio, la gran transformación de la revolución industrial. Es un gran proceso que va del siglo XVIII al siglo XIX, pero lo que se ha decidido es partirlo en dos momentos. La primera de 1760 a 1860 y la segunda que llega hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Concentrémonos en la primera. ¿Cuándo y dónde? Ya sabes, segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, donde principalmente en Gran Bretaña, ¿ok? ¿Por qué en Gran Bretaña, profe? Porque en Gran Bretaña se está acumulando el capital, está habiendo cada vez más nacimientos, más mano de obra también. Lo que ha pasado es que muchos campesinos han ido hacia la zona urbana, han perdido sus tierras porque el gobierno ha reconfigurado la propiedad de la tierra. Esto permite que se pueda explotar más, pero que muchos campesinos hayan perdido su propiedad y por ello se van a la ciudad para tener un trabajo. Entonces, fíjate cómo se está transformando todo. Hay más tierra para producir, hay más manos desocupadas que quieren un trabajo en la ciudad. Esto, entre otras transformaciones, van a permitir que se desarrolle en Gran Bretaña la primera revolución industrial. Cuando hablamos de revoluciones, siempre hay un invento que transforma todo. Aquí es principalmente la máquina de vapor. La máquina de vapor va a ser el motor de todos los inventos que se van a generar, como la locomotora, el barco a vapor, entre otros, ya el telar mecánico, etcétera, etcétera. Acá está James Watt que mejora esta máquina de vapor. Otra cosa, en las revoluciones industriales también siempre nos concentramos en las fuentes de energía y la materia prima que se produce y se transforma. La fuente de energía de la primera revolución, carbón y vapor. Por eso la máquina de vapor es el invento principal. ¿Cuál es la materia prima que se produce y se transforma? El hierro y el algodón, lo cual nos dice que si voy a producir algodón y voy a transformarlo, eso significa que se va a desarrollar la industria, ¿cuál? Textil. Si voy a transformar el hierro, la industria siderúrgica, ¿no? Hierro, acero, ya sabes. Ahora la cosa viene, profe, ¿cómo yo me acuerdo los inventos? Usted me dice que los inventos transforman, pero también hay inventos que hacen tienen otro tipo de función. Claro, unos inventos son los que transforman, como el telar, ¿ya? O la misma máquina de vapor, pero otros inventos van a llevar lo que ya se transformó, lo que ya se produjo, como el barco de vapor, como la locomotora, ¿ya? El telégrafo también es una necesidad de conectar distancias, ¿no? De las comunicaciones. Consecuencias entonces de toda esta transformación, como les decía, los campesinos pierden propiedades, van a la ciudad. Las ciudades crecen, ¿ya? Como ya aparecen máquinas, los talleres artesanales entran en ruina, pero lo malo es que toda esta gente sin trabajo, que busca una oportunidad, va a tener terribles condiciones laborales. Van a trabajar niños, mujeres, hombres, muchas veces 14, 16 horas sin seguro, siendo básicamente explotados. Por eso también van a aparecer de a pocos los sindicatos para mejorar las condiciones laborales, ¿ok? Ya me pasé, como les dije, sé que siempre es un poco complicado terminar con todos los contenidos. Ya sé que están en su receso, así que les voy a poner disculpen un ratito, las claves de hoy, las claves de hoy. Aquí está.
Perfecto, esas son entonces las claves de hoy. Tienes preguntas de todos los temas que hemos visto. Ya sabes que si algo lo hemos comentado muy rápido, podemos retomar en las próximas clases, pero igual siempre es bueno, ya sabes que tienes tu sala de multichat para poder, ahí están las claves, para poder hacer cualquier consulta de algo que no haya quedado muy claro, que lo hemos visto muy rápido, aunque sobre todo los temas últimos de revolución industrial, de restauración, lo vamos a retomar en las siguientes semanas, ¿ya? Así que no hay problema. Ok, que tengan muy buenas tardes, ya son las 12, mil disculpas por quitarles un poco de su tiempo. Listo, ¿Listo? profesora, nos vemos la próxima semana. Chao, chao, Cristian, que tengas una buena semana también. Belén, Jorge Adriano, todos y todas Gracias, que tengan profesora. una buena semana. Chao, 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 también Verónica, bye, bye.